Bendiciones del Altísimo. Les amamos, les bendecimos. Soy el pastor Diego Peláez. Quiero que hoy podamos compartir la palabra de Dios. Y el tema o el nombre que le he querido dar a esta enseñanza se llama reseteo espiritual. ¿Sabe? Estamos en el 2021. Al principio de año hemos sostenido reuniones con algunos grupos de pastores y hemos estado hablando de esta palabra, la palabra reseteo. Y creo que no es una palabra que es ajena a nuestro vocabulario, y más para los jóvenes o para las personas que trabajan en sistemas. Creo que todo el mundo ha aprendido a utilizar la palabra reseteo. Creo que cuando el computador no funciona, cuando el televisor se le va la señal, lo primero que hacemos es resetear, casi que es apagar y volver a reiniciar. ¿Sabe? Yo creo que Dios es un Dios que patrocina a todo aquel que decide empezar de nuevo. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios es un Dios de nuevos comienzos. ¿Qué significa eso? Que Dios continuamente es un Dios de nuevas cosas. El profeta Isaías decía que pronto saldría algo a la luz, que muchos no lo conoceremos, pero que pronto saldría algo a la luz. Dios siempre es alguien que está sacando cosas nuevas a la luz, y la Biblia misma lo dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Yo creo que Dios tiene todavía muchas cosas en su manga, digámoslo así, en su cetro de poder, en su corazón, muchas cosas nuevas que nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos podido discernir, pero que están en la mente y el corazón de Dios. Yo creo que Dios está reseteando. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y en esta enseñanza quiero que hablemos acerca de en tres áreas que creo que Dios está reseteando con todo esto del COVID-19, con todo esto de la pandemia. Yo creo que Dios está reseteando tres áreas, y a nivel global está reseteando su creación, número uno, está reseteando al mundo, las naciones, pero también está reseteando a la iglesia. Permítame por qué yo creo esto. Porque reseteo, quiero irme directamente a lo que en algunos diccionarios encontré de lo que significaba reseteo. Lo cierto es que el término resetear es una forma en la que se suele llamar a la acción de reset, que en un idioma inglés consiste en el reinicio o bien la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o bien un nuevo comienzo, que en el caso de la informática está ligado muy de cerca a la transmisión de impulsos eléctricos y, claro está, también a la conexión con una fuente de alimentación para poder obtener la necesaria energía eléctrica para el funcionamiento. Me gustó mucho esta definición de reseteo. Me gusta mucho la primera parte. Es una forma en que se suele llamar a la palabra, a la acción reset, que en idioma inglés consiste en el reinicio o bien la reposición hacia un estado inicial. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo con con todo esto del COVID, resetear, para llevarnos a para llevarnos a un estado inicial, a una vuelta al principio o a un nuevo comienzo. Creo que todo esto que está pasando es Dios guardándonos. Es Dios reseteando a la iglesia, al mundo, a las naciones y a su creación para un nuevo comienzo, para conectarla con Dios, para volverla al principio, para volverla para llevarnos a un nuevo inicio. Y eso es lo que yo creo que Dios está haciendo. Ahora, en la naturaleza, me parece muy interesante esto que está pasando con la naturaleza, con la flora y con la fauna. ¿Sabe? Estuve buscando en algunos archivos acerca de qué ha estado pasando con la fauna y con la naturaleza a nivel mundial, qué ha estado pasando con el clima a nivel global, qué ha estado pasando con la atmósfera, qué ha estado pasando con los animalitos, con las plantas, qué ha estado pasando con todo lo que es el aire. Y me encuentro y quiero darle algunos datos. Encontré muchos datos, pero quiero darle algunos datos. El primero, en China. La primera noticia de este calibre nos llega desde China. Hace unas semanas, un análisis llevado a cabo por Carbon Brief informaba que la disminución de la actividad
en el país asiático podría haber reducido las emisiones de CO2 al menos en una cuarta parte. Los datos apuntan a una disminución de 100 millones de toneladas del consumo de energía y de las emisiones de gases del efecto invernadero. También encuentra esta información. En el caso particular de Venecia, las consecuencias del aislamiento de la población, así como la drástica reducción del turismo, también han sido evidentes en sus aguas, con una notable disminución de la contaminación en Venecia. En España, en cuanto a España, un estudio realizado por investigadores del Centro de Tecnologías Físicas refleja una disminución del 64% en los niveles de dióxido de nitrógeno. Tenemos que considerar que estos datos son debido al confinamiento de la población en sus casas, lo que supone un estado de excepción. Sin embargo, científicos expertos y ONGs lo que dicen es que posiblemente al terminar esta confinación o este confinamiento, todos estos niveles van a volverse a subir. Pero mientras eso está pasando, toda la contaminación, todo el problema de efecto invernadero ha estado disminuyendo y se ha estado calmando. ¿Por qué? Porque la gente está encerrada, porque no están utilizando los autos, porque las empresas están paradas. Yo sé que para muchos eso es algo muy negativo, pero si usted va a ver al nivel naturaleza, la naturaleza está tomando un respiro. La naturaleza está tomando un respiro. Los animales están tomando un respiro. Mire lo que está pasando y muchos periódicos están dando este titular. La naturaleza se está abriendo paso. Y me gusta mucho porque dice, tras esta despoblación temporal de los núcleos urbanos, la naturaleza no ha retardado en florecer ahí donde solía estar. Un grupo de ciervos corrían por la ciudad japonesa, jabalíes caminando por las calles de Barcelona. En Madrid, los míticos pavos reales que suelen habitar en el Parque del Retiro se han tomado las calles. Hay expertos que apuntan que esta época del año los pavos reales suelen ser vistos por calles cercanas al Parque del Retiro. En una pequeña aldea de Austria, un vecino pudo grabar el paseo de un oso polar por su localidad. La lista de ejemplos es mucho más larga. Cabras en el pueblo de Chinchillá, coyotes en poblaciones estadounidenses, zorros en las calles de Londres y un largo etcétera de animales que ante la reducción de la actividad humana han decidido salir a explorar en búsqueda de comida. También me llama mucho la atención esto. En cuanto a los insectos, estudios realizados en los Países Bajos han revelado la muerte de 1.6 billones de insectos al año por choques con coches, trenes y aviones solo en algunos países. Si usted ve esto que le acabo de leer, se dará cuenta que la creación misma está tomando un respiro. Yo sé que no estoy pasando por alto las muertes, no estoy pasando por alto el dolor, no estoy pasando por alto el desempleo, no estoy pasando por alto esto, no estoy pasando por alto el sufrimiento de muchas personas que han sido víctimas, digámoslo así, del COVID y de esta pandemia. Pero también hay que reconocer que la naturaleza misma está tomando un respiro. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería del mundo entero? Cristianos, no cristianos, musulmanes, españoles, ortodoxos. ¿Qué sería del mundo entero si la naturaleza ya no diera más? ¿Qué sería del mundo entero sin los insectos y sin las abejas? ¿Sabe que si las abejas llegasen a desaparecer, la polinización, todo lo de las plantas, nos quedarían pocos años de vida en el mundo? Y uno dice, la ausencia de naturalezas, la ausencia de abejas puede afectar la existencia del mundo, de las personas en este mundo. Sí, claro que sí. Entonces, si usted va a ver los delfines, las ballenas, el índice de caza, de tiburones, todo esto, o sea, la naturaleza está tomando, para la naturaleza no hay COVID. Para la naturaleza en estos momentos ellos están experimentando un paraíso, una libertad que hace muchos años o muchas décadas no habían experimentado. Para las ballenas, para las flores, para los insectos amados, para ellos en estos momentos ellos no están preocupados. Ellos no están diciendo, ay, hay COVID,
Las ballenas no están diciendo, ay, COVID, los tiburones no están en cuarentena. No, ellos antes están tomando escenarios de los cuales habían sido retirados por la caza, por el mal uso del ser humano de la creación. ¿Y sabe una cosa? Esa es nuestra responsabilidad. Cuando Dios creó al hombre, lo primero que le dijo es, señoree, sojuzgue. Oiga, administre bien la creación. Y sabe, el deslave, la contaminación, el hueco en la capa de ozono, muchos de los deslaves, las montañas viniéndose y barriendo pueblos enteros por el efecto de deforestación. Todo esto que nosotros estamos experimentando, o que muchas de las cosas que pasan en el mundo simplemente es porque nosotros la hemos provocado. Es la mala administración del hombre. Dios creó todas las cosas y puso al hombre y le dijo, administre. Y aún cuando Noé, después del diluvio, salió, lo mismo que Dios le dijo a Adán, se lo dijo a Noé, administre. No hemos sido buenos administradores, amados de la naturaleza. Por eso yo quiero creer que esto que está pasando, esta cuarentena, no hablemos de COVID, que esta cuarentena, este encerramiento del ser humano, aunque a muchos no les ha parecido nada bueno, para la naturaleza está habiendo un respiro. Y sabe una cosa, eso está ayudando a prolongar un poco más la existencia del ser humano aquí en el planeta Tierra. Nosotros sabemos que el mundo no va a acabar por un meteorito, por más que las organizaciones científicas, por más que los astrónomos, por más que la NASA y por más que muchas organizaciones continuamente estén saliendo a dar noticias de que un gran meteorito va a salir y va a destruir y va a explotar todo, nosotros sabemos muy bien cuál va a ser el fin de las naciones y de este mundo. Sabemos muy bien que el Señor regresará por su iglesia. Sabremos muy bien que el evangelio va a ser predicado por todas las naciones. Sabemos muy bien que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Nosotros sabemos eso. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios, nuestra mayor fuente y única fuente de verdad. Entonces, no se preocupe. Por ahí ha estado saliendo en redes sociales un video de una mujer que dice que viajó al año 3850 y que la NASA la envió en el año 3850 más o menos, y que allá encontró las máquinas y los computadores reinando y gobernando, y que ella logró quitar un chip de uno de los robots que se llama piel, y es como una USB de este tamaño. Parece ser que la tecnología en 1000 años más no va a aumentar, sino que va a desmejorar, porque trajo un chip como de este tamaño y tiene cualquier cantidad de seguidores en redes sociales, porque dice que ella llegó más o menos en el 2010 aquí a este tiempo, y que se ha guardado para perderse de la NASA porque la están persiguiendo, pero que en el año 3800 nosotros vamos a ser gobernados por los robots. Pues, amados, si usted ya vio ese video, si no lo ha visto, no se ha perdido de nada. Y si ya lo vio, pues no se preocupe por nada de eso. Si usted va a ver, eso no es otra cosa más que una secuela de Terminator. Y pues no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, tiene cientos y miles de seguidores. Nosotros sabemos que esto no va a terminar así. Nosotros sabemos que Dios no nos va a dejar a la merced de las máquinas ni de Terminator. Nosotros sabemos muy bien cómo van a terminar las cosas. Sin embargo, de aquí a que el Señor regrese, Dios está repoblando la creación. La creación estaba gimiendo, la creación estaba gritando, la creación estaba gimiendo. La naturaleza, los árboles, la flora, la fauna estaban gimiendo. Y durante todo este tiempo, durante todo el año pasado y lo que lleva de este año, creo que hay un reset. Hay un efecto reinicio, digámoslo así, en la creación, porque la creación está ¿qué? Respirando. Por fin hace muchos años no respiramos aire tan puro como el que estamos hoy en día respirando. Entonces, amados, número uno, en cuanto a la creación, sí hay un reseteo. No es noticia nuestra, es noticia de todos los noticieros. Vaya a redes sociales, vaya a Google, vaya, busque noticias acerca de COVID y la naturaleza, pandemia y la naturaleza, cuarentena y la naturaleza. Y se va a dar cuenta de las cosas tan impresionantes que están pasando en la naturaleza. Vuelvo y le digo, para ellos no hay COVID, para ellos hay un descanso, un respiro de la acción
tan peligrosa que el ser humano ha tenido sobre ella. Ahora, estamos hablando de otros países. Permítame, le leo algo de lo que está pasando en Colombia, porque esto es a nivel mundial. La fauna silvestre ahora se toma las ciudades de Colombia en confinamiento. Esas son algunas cosas nomás de las que tomé. Una zarigüeya con sus crías en Neiva, un oso palermo en Paz de Ariporo, aves en los humedales de Bogotá y aguas cristalinas en la bahía de Cartagena. Son algunas de las imágenes publicadas por ciudadanos durante el aislamiento preventivo. Los animales silvestres del país descansan del ruido y el ajetreo diario ocasionado por los colombianos, tanto en las zonas urbanas como rurales, cobijadas por las primeras medidas del aislamiento preventivo para afrontar la pandemia del COVID-19. La fauna ahora es el común denominador. Las redes sociales se han convertido en la principal pantalla de exhibición de las muestras de la naturaleza en épocas del COVID. Centenares de ciudadanos han compartido videos e imágenes de la majestuosidad, de la biodiversidad material que se ha vuelto viral en esta pandemia. Entonces, ¿reseteo? Yo sí creo que hay un reseteo. Yo sí creo que hay reseteo a nivel de la creación. ¿La creación lo venía pidiendo? Sí. Y si Dios no le hubiese dado este reseteo a la creación va a exigir lo que es suyo. Y empiezan a haber temblores, empiezan a haber terremotos, empiezan a haber montañas cayendo, empieza a haber todo lo que nosotros sabemos cuando hay deforestación. Ahora estábamos viendo algún video con mi familia acerca de países que han comido parte del mar, y yo le decía a mi esposa, cuando el mar quiera pedir lo que le corresponde, entonces vendrán inundaciones, contaminación de las basuras, las cuencas, los ríos. Entonces, amados, para la creación no hay, ellos no están en cuarentena. Es más, cada vez hay más animalitos y más aves saliendo a lugares donde el ser humano ya está. O sea, para la creación no hay cuarentena, no hay COVID. Para ellos hay un descanso, y un descanso que si la naturaleza descansa y la fauna y la flora descansa, este es un beneficio para nosotros. Número uno. Número dos, reseteo en el mundo, en las naciones. El mundo, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, el mundo entero, ricos y pobres, latinos, norteamericanos, europeos, hoy están dando cuenta de lo frágiles que somos y de la necesidad de volvernos a Dios. ¿Sabe una cosa? El mundo, siempre lo he visto como la Torre de Babel. ¿Se acuerdan que en épocas prediluvianas hubo una generación que quiso llegar a Dios, que construyó una torre llamada la Torre de Babel, y que ellos dijeron, vamos a llegar a Dios? Y tenían tanto conocimiento en esa época que ellos quisieron llegar a Dios, siempre el hombre queriendo ser semejante a Dios. Recuerde que eso fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Él. Siempre el hombre queriendo ser como Dios o queriendo llegar a Dios. Y sabe una cosa, en la Torre de Babel construyeron una torre y el objetivo era llegar al cielo. La Biblia dice que la única manera de llegar al cielo es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sin embargo, el hombre siempre ha querido llegar por sus propios medios, haciendo a un lado a Jesucristo. Y estos hombres querían llegar al cielo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios confundió la lengua de ellos. Y la Torre de Babel simplemente quedó como una escultura en su momento a la incapacidad del hombre de llegar a Dios. Muchos creen que la torre llegó a ser muy alta, pero por más que busco y leo, la Torre de Babel no llegó ni siquiera a los 100 metros. O sea, Dios no confundió ni frustró al hombre para que construyera la Torre de Babel, porque ya casi iban a llegarle o ya le estaban haciendo cosquilla en la planta de los pies. No, simplemente lo que Dios quería era chocar y contra la ignorancia del ser humano. Lo que Dios quería hacer era decirle al ser humano, oye, hay torpeza en tu pensamiento cuando te alejas de mí. Lo único que Dios quería decirle a aquella generación era, son incapaces, ustedes no pueden hacerlo.
Ustedes no pueden intentar llegar a mí porque nunca lo van a poder lograr. Y quería de una u otra manera humillar su mucho conocimiento, su orgullo, su soberbia. Usted sabe muy bien que la Biblia dice que después de la soberbia viene la humillación. Pues eso fue lo que Dios hizo con los de la Torre de Babel y con muchos pueblos y con muchas naciones lo ha hecho hasta el día de hoy. Creo que hoy en día el ser humano y el mundo se enorgullece tanto de no necesitar a Dios. Creo que hoy en día el ser humano se cree Dios. Han intentado hacer vida, han intentado crear vida y no han podido hacerlo. Porque sabe una cosa, siempre que ellos intentan crear vida, intentan hacerlo a partir de una célula. Sin embargo, eso no es creación. Creación es cuando alguien puede crear vida de la nada. Y el único que hizo vida y que nos dio vida de la nada es nuestro Dios. Siempre que el mundo ha querido, o que los científicos han querido jugar a ser Dios, siempre han tenido que tomar algo, por muy pequeño, por muy mínimo que sea, han tenido que tomar algo que Dios ya hizo. Entonces, intentan jugar a ser Dios. La economía, hombres y mujeres desafiando a Dios con su conocimiento, con su economía, científicos queriendo jugar a ser Dios, no solamente en este planeta, sino queriendo jugar a ser Dios en el universo, queriendo llegar a Saturno, queriendo llegar al planeta Marte, queriendo dejar este mundo atrás por el cual el Señor murió en la cruz del Calvario y poblar otras, el hombre queriendo jugar a ser Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Reset, vamos a resetear, vamos a enseñarle al mundo. Vamos a llevarlos al principio, al comienzo. Eso no es un pensamiento nuevo. Si usted va a ver muchas películas de Hollywood siempre han estado hablando, ¿y qué pasaría si en el mundo se acabara la economía? Si las redes sociales, el internet, si no estoy mal, Duro de Matar 3 o 4 habla de eso y se genera un caos. Enemigo Público también habla de eso y se genera un caos. Sí, entre más estemos a la merced de la tecnología. Mi esposa en estos días lo decía, la pastora Liliana en estos días lo decía. No sabemos si la tecnología es buena o entre más caigamos en manos de la tecnología, en mayor peligro vamos a estar. ¿Por qué? Porque depender de un apagón, depender de un aparato, depender de que algo se resetee, depender de dinero en bancos o en registros virtuales, y mañana pasado mañana se reseten y los cajeros se bloqueen y el internet caiga y desaparezca y las redes sociales. Entre más dependamos de esto, entre más dependamos de WhatsApp, mire lo que está pasando con WhatsApp. Entre más dependamos de redes sociales, pero para allá vamos, no podemos hacer nada más. Entre más fuerte es el mundo, sin duda alguna, más frágil nos volvemos nosotros. Entre más dependientes de todo, y no estoy en contra de la tecnología, usted sabe muy bien que aprecio mucho la tecnología, pero es un peligro inminente sin duda alguna. Entonces, ¿qué está haciendo Dios también con el mundo? Reseteando al mundo. Oye, no eres como yo, tú no eres Dios, tú necesitas de mí. ¿Sabe una cosa? Suicidios. ¿Sabía usted que el índice de suicidios en el mundo se disparó? Mire, en Hong Kong, el mes pasado, solamente personas por suicidio fueron 2,153 personas que se suicidaron en Hong Kong. ¿Saben cuántas personas murieron de COVID? 2,087. Hay más personas muriendo por suicidio en el mundo o en países como en Hong Kong que por el mismo COVID. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el reseteo? Pues definitivamente hoy en día el mundo se tiene que volcar a voltear a mirar a Dios. Dios está reseteando el mundo, su economía, cada economía fuertes, cada día más frágiles, políticas fuertes, cada día más frágiles. Sabe que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, que el evangelio será predicado por todos. En los últimos tiempos va a haber tal crisis en el mundo que cada día predicar el evangelio será una condición o una situación mucho más fácil que en todos los tiempos. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución.
pero el mundo mismo va a estar deseoso de volverse a Dios. Personas con deseos de suicidio, personas sin nada que comer, hambres, peste, dolor, economías cayéndose, empresas desmoronándose. Cada día va a llevar Dios en este reseteo que está haciendo, es a que la gente tenga que buscar y en su mayor crisis volverse a Dios de todo corazón. Yo estoy convencido que viene un despertar. ¿Sabe que la Biblia no habla de avivamientos en los últimos tiempos? La Biblia no habla de eso. Pero yo sí estoy convencido que la Biblia habla de despertar. Eso está provocando en el mundo un despertar espiritual. Muchos correrán a Buda, muchos correrán a otros dioses, pero se darán cuenta que aún sus mismos dioses no podrán hacer nada. Pero usted y yo, amado hermano, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Y usted y yo tenemos la vida en nuestra boca, en nuestra lengua. Dios nos dio vida. Y cuando el mundo, en medio de su crisis, en medio de su dolor, en medio del suicidio, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que pueda llegar a venir, necesite ayuda, Dios sin duda alguna pondrá a un hijo suyo al lado de estos hombres o de estas mujeres y que podrán decir Jesucristo es la solución, porque siempre lo ha sido. El problema del ser humano es cuando buscó la solución lejos de Dios. El problema del ser humano es cuando intentó buscar la solución lejos de Dios. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios de todo corazón, encuentra verdadera salud, verdadera sanidad, verdadera liberación. Entonces, es todo esto que está pasando. Dios está reseteando su creación por el bien de la creación y por el bien nuestro. Recuerde, el bien de la creación es el bien del ser humano. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, amados. Lo que está pasando en la flora y en la fauna nos beneficia a usted y a mí. Dios está reseteando el mundo, enseñándole al mundo que es frágil, que sin Dios no puede hacer nada. Que como dijo Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer. Es el mejor momento para predicar el evangelio. Es el mejor momento para hablar a otros de Dios. Es el mejor momento. El mundo está siendo reseteado. Sus economías se están tambaleando. Y yo sé que en este tiempo de cuarentena y de COVID mundial, sé que muchas empresas están volviéndose más y más y más ricas. No se preocupe, a cada uno le llegará su hora. No se preocupe, a cada uno le llegará su hora. Porque mucho dinero con inmoralidad, mucho dinero lejos de Dios no sirve para nada. ¿Sabía usted que la mayoría de las dinastías que murieron y desaparecieron no por falta de dinero, sino por el aumento de la inmoralidad? Toda nación y pueblo, toda dinastía, todos los pueblos que han desaparecido de la faz de la tierra, simplemente desaparecieron por la inmoralidad. La inmoralidad es la mayor devastadora de culturas y de naciones. ¿Sabe una cosa? No es nada raro, amados, que nosotros digamos esto. No es nada raro porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, será como en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, si algo había, era inmoralidad. Yo no creo que estemos a puertas del fin de los tiempos, pero yo sí creo que estamos a puertas del principio de dolores. Y del principio de dolores nos dará puerta a el fin de los tiempos. Posiblemente esta generación vivamos el principio de dolores, pero tenemos que preparar una generación que es la generación que se está levantando ahora para el fin de los tiempos. Este es un tiempo donde el mundo se está reseteando, Dios lo reseteó y es la oportunidad de la iglesia de mostrar a Cristo cada día más. Número 2. Número 3. La iglesia. ¿La iglesia está siendo reseteada, pastor? Sí, yo sí creo que está siendo reseteada. Recuerde el concepto de resetear. Reinicio consiste en el reinicio o bien la reposición hacia un estado inicial, una vuelta al principio o bien a un nuevo comienzo. Eso significa resetear. Ahora, quiero hablarle de 5 puntos de por qué creo que la iglesia está siendo reseteada. Número 1, Dios está reseteando en la iglesia los valores principales, la familia y el hogar. ¿A dónde nos volvimos todos? A la familia, al hogar. Allí nos volvimos todos.
Nos dimos cuenta que fue una gran bendición las sedes y volveremos a las sedes, volveremos a congregarnos y volveremos a abrazarnos y lo que un día fue, lo que hoy en día es tan peligroso, un abrazo o un estrechar las manos, volveremos a abrazarnos y a estrecharnos las manos. Pero mientras eso sucede, Dios volvió a llevar a la iglesia al lugar que durante mucho tiempo había abandonado, al hogar, a volver a entender la importancia de la familia, a volver a entender la importancia del altar familiar, a volver a tener la importancia del núcleo familiar, de papá, de mamá, de que podíamos vivir sin amigos, de que podíamos vivir sin conocidos, pero que la familia es importantísima. Dios creó todo y lo primero que creó fue, y los creó por familias, a las plantas las creó por familias, a los animales los creó por familias, al ser humano lo creó por familia, y fue a través de la familia que pobló el mundo. Dios creó muchos animales, pero cuando fue a poblar al mundo, no creó a muchas personas, creó a un hombre y a una mujer. Y le tuvo tanta confianza a la familia que le dijo a ese par, bueno, a multiplicarse se dijo. Y hasta el día de hoy creo que lo hicieron muy bien Adán y Eva y sus descendientes. Entonces, el reseteo es Dios reseteando en la iglesia los valores principales, la familia y el hogar. Sería una crisis para la iglesia. Sería un descache espiritual, donde después de esta cuarentena, la iglesia salga y una vez más olvide la familia. Dios está reseteando la iglesia para que vuelva a la familia. El tiempo que usted no había podido dedicarle a la familia porque viajaba, porque trabajaba, porque salía, porque entraba, no hacía nada malo. Pero sin embargo, de una u otra manera, creo que usted ha visto a sus hijos más que cualquier otro año. Creo que usted ha visto a su esposa más que cualquier otro año. Creo que usted ha conocido a su esposo más que cualquier otro año. Y han habido crisis, han habido peleas, pero creo que Dios, reseteando a la iglesia, la volvió al valor principal, a la familia y al hogar. Y esto sí que lo venía Dios diciendo. ¿Sabe que la Biblia dice que en los últimos tiempos Dios haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres? Dios fortaleciendo la familia, Satanás queriéndola destruir, pero Dios fortaleciendo la familia, número uno. Número dos, Dios está reseteando la economía en la iglesia. Dios enseñándole a la iglesia que por más que usted quiera invertir en sedes, en tantas cosas, en carros, en grandes templos lujosos, Dios diciéndole, ¿qué estás haciendo con tu economía? Y no estoy descartando tener una buena sede, no estoy descartando tener un buen lugar con parqueadero, no estoy descartando eso. Pero sin embargo, Dios enseñándole al ser humano que Dios con plata o con dinero o sin dinero, Dios puede seguir haciendo su obra. Y creo que para muchos pastores esto ha sido un descanso económico, porque muchos pastores han estado agobiados por su economía, muchos pastores habían estado agobiados por sus deudas, y aunque a principio de pandemia hubo un apretón, hoy en día puedo escuchar a muchos pastores diciendo, al principio fue muy difícil, pastor, pero ahorita es un descanso de 12 millones, es un descanso de 20 millones, es un descanso de 50 millones mensuales. Entonces, Dios reseteando la economía para traer paz. Usted sabe, amados, que cuando hay deudas, usted sabe, amados, que cuando hay problemas financieros, la paz se quita. Por eso la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no solamente el amor al dinero, sino todo lo que rodea cuando el dinero te quita a ti la paz y la tranquilidad. Entonces ha habido un reseteo de la economía. Yo veo familias, hogares prosperando y utilizando la economía más para dentro de la casa, que cuando no había pandemia no había para nada, y ahorita hay más hacia adentro que hacia afuera. Dios reseteando la economía y trayendo paz a tu corazón y a tu alma. Número dos. Número tres, Dios está reseteando una iglesia enviciada a un modelo equivocado, falto de amor.
¿Sabe qué evangelio le vamos a heredar a nuestros hijos? En estos días estábamos hablando con unos pastores y nos preguntábamos, ¿qué modelo de evangelio le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué modelo de evangelio le vamos a heredar a Simón, a Pablo, a Charlotte, a Samuel, a las Rorras? ¿Qué modelo de evangelio le vamos a dejar a nuestros niños, a los niños, a nuestros niños? Porque hay un modelo de evangelio que se ha ido desfigurando poco a poco, donde las personas no se aman, donde todo está enfocado en actividades, 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 donde no hay un amor genuino, donde no hay oración. Los niños están creciendo en medio de un evangelio o un modelo de iglesia un poco gris y fría. Pero estoy seguro que con esto que está pasando, cuando volvamos a reunirnos, cuando volvamos a congregarnos, el valor del ser humano será más importante que el valor del templo. El valor de cada persona será más importante que si son miles, o son 20, o son 50, o son 100. Dios está reseteando muchos valores al interior de la iglesia. Está poniendo a la iglesia otra vez a decirle, oiga, la familia. ¿Sabe que nuestros hijos, nuestros niños posiblemente, cuando les hablemos o a futuro se acuerden del COVID, van a acordarse no solamente de que se ponían tapabocas, sino que vimos más a papá, vimos más a mamá, estuvieron más con nosotros? Posiblemente van a recordar eso. Dios sanando el corazón de una generación que posiblemente no veía a papá o a mamá. Dios sanando el corazón posiblemente de una generación que lo único que estaban viendo era economía, 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 economía. Dios sanando una generación futura, porque la siguiente generación tiene que tener un corazón mucho más sano. Padres, madres, para lo que se viene a la siguiente generación. La siguiente generación tiene que tener un corazón más sano que el nuestro. Ese es el tiempo de sanar el corazón de nuestros hijos. Ese es el tiempo de darles mayor tiempo de calidad a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la siguiente generación no puede ser una generación de heridos, de faltos de amor, de amargados, de abandonados. La siguiente generación, o por lo menos los que van a ser punta de lanza, tienen que ser una generación amante de la familia, respetuoso de sus padres y una generación que haya valorado el dormir con sus padres, el comer con sus padres, y creo que eso a esta generación le está haciendo mucho bien. Número 3, Dios está reseteando la doctrina en la iglesia. Se han estado levantando unas doctrinas tan engañosas. Nada más por comentarle la más conocida. Después de esto que está pasando, ¿qué va a pasar con la doctrina del evangelio de la falsa prosperidad? Donde todo es dinero, 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 dinero. Ven, siembra y el Señor te multiplicará. Ven, trae, trae este dinero, trae esta economía. Y si no traes dinero, entonces la promesa no es para ti. Tantas doctrinas de guerra espiritual que no son bíblicas, de economía no bíblica, de sembrar y recoger, pero no en una manera sana, sino desproporcionada y antibíblica. ¿Qué de todas esas doctrinas que prometieron tantas cosas y que hoy en día sus promotores son los que más silencio están guardando? ¿Qué de esas doctrinas donde prometieron cielo y tierra lejos de la sana doctrina? Y ahorita son los que más silencio están guardando. ¿Qué de aquellos que de los que se ufanaban de ser los más grandes y los más usados? Y en estos momentos son los que mayor silencio están guardando. Oramos a Dios que ellos replanteen su doctrina. Oramos a Dios de que ellos se vuelvan a Dios de todo corazón. Porque parece ser que no solamente hoy en día hay que evangelizar a los nuevos, sino que hay que reevangelizar a la iglesia. Entonces, creo que muchas doctrinas se cayeron por su propio peso con este reseteo que Dios está haciendo. Y está volviendo otra vez la doctrina que siempre debió haber sido, la doctrina de los apóstoles, pero no la doctrina de la apostolitis, sino de la doctrina de comer juntos, de orar unos por otros, de compartir la palabra. Creo que esa es la doctrina que Dios está volviendo a traer a la iglesia. Y por último, creo que de todo este tiempo saldremos
como Noé salió del arca para un nuevo tiempo, para un nuevo comienzo. Creo que este diluvio de COVID se ha llevado muchas cosas, se está llevando muchas cosas, y que los que Dios permita que salgamos del arca, creo que no es para volver a hacer las cosas de la generación prediluviana, sino para hacer nuevas cosas, para un nuevo tiempo, para seguir caminando, predicando de la mano de Dios, de mano de la familia, apasionados por las almas, por evangelizar con el poder del amor, caminando a esperas de que el Señor vuelva pronto, pero sabiendo que cuando Él venga, nos halle haciendo como Él nos mandó que hiciéramos. Noé no salió a hacer lo mismo que hizo la generación prediluviana. Creo que este COVID como diluvio se ha llevado a muchas personas, lastimosamente. Pero también creo que como diluvio también se llevó muchas cosas que posiblemente Dios vio que no necesitábamos para seguir adelante, que se estaban volviendo una carga, muchas cosas que se estaban volviendo carga para las naciones, para el mundo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de modelos. Y creo que cuando salgamos de todo esto, tendremos que salir con una claridad de un nuevo tiempo, porque eso es lo que viene, un nuevo tiempo. El Señor no se ha olvidado de su creación. El Señor no se ha olvidado del mundo. La Biblia dice, este pobre clamó a Jehová, Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. El Señor no se ha olvidado de su iglesia. Todavía la iglesia y el Espíritu siguen diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Entonces, pues amados, les amamos, les bendecimos. Oro que podamos tener un poco de claridad de lo que está pasando y entender que no es un apagón lo que Dios provocó, es un reseteo espiritual para un nuevo comienzo y para un nuevo tiempo. Les amamos. Bendiciones del Altísimo.